con nuestro estudio de fundamentos de la fe. Estamos en la primera lección, que en realidad ya llevamos, pues, si no mal tengo el dato, 6 fines de semana estudiando esta primera lección. El título de la primera lección es Introducción a la Biblia. Es una lección que nos acerca a conocer o nos lleva a conocer con mayor profundidad qué es lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, ¿no es así? Y lo hemos visto, hermanos, de una manera extensa. Hemos contemplado que Dios se ha querido revelar, que Dios se ha revelado, y no lo ha hecho solamente a través de la creación y a través de la conciencia del hombre, sino a través también de una manera especial. Dios quiso, hermanos, tener una relación con el hombre y lo hizo a través de su palabra, ¿no es así? Bueno, Dios se reveló de distintas maneras, de una forma especial a la humanidad, y toda esa revelación especial, hermanos, ha quedado compilada en 66 libros, ¿no es así? 66 libros escritos por 40 autores diferentes durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Estos autores y escritos son inspirados por Dios, ¿no es así? Eso significa que Dios exhaló literalmente esta palabra. El que esta palabra sea inspirada, trae como resultado un libro que es autoritativo, ¿no es así? Es la palabra de Dios, ya que es, hermanos, también como resultado de la inspiración, un libro inerrante, infalible, no tiene error, no. Y también, hermanos, como consecuencia de la inspiración, un libro que es, hermanos, suficiente. Todo lo que Dios ha querido revelar, toda la revelación de parte de Dios que ha querido dejar a la humanidad, la tenemos aquí en nuestras manos, ¿no es así? Y la semana pasada, fíjense, le estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. La semana pasada nos preguntábamos, bueno, ciertamente esos libros que escribieron, esos 40 autores diferentes, fueron inspirados por Dios. Pero esto es una copia de esos libros. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo confiar en que mi copia de la palabra de Dios es palabra de Dios también? Y bueno, veíamos, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, que Dios ha prometido ciertamente preservar su palabra en los cielos. ¿No es así? Su palabra está pura y perfecta, establecida en los cielos. Y aquí en la tierra, hermanos, Dios le ha delegado esa responsabilidad ¿a qué? A su pueblo. ¿No es así? Y bueno, esa responsabilidad que nosotros como creyentes, una gran responsabilidad tenemos, a través de eso Dios ha preservado providencialmente su palabra. A través de las copias, de los manuscritos originales, a través de diferentes traducciones, ¿no es así? Dios ha preservado de una manera providencial y usando a su pueblo su bendita y santa palabra. Con todo eso, entonces, podemos confiar que mientras esta copia sea apegada a los textos originales, es la palabra de Dios. ¿No es así? Lo contemplamos en las Escrituras. Bueno, la pregunta que hoy surge, hermanos, un dato interesante, es cómo la Biblia llegó a ser nuestra. ¿Qué fue lo que aconteció, hermanos? Sí, hemos llegado ya a ver un poco la semana pasada qué aconteció desde los manuscritos originales hasta el canon del Nuevo Testamento. ¿No es así? Desde los manuscritos iniciales, por así decirlo, del Antiguo Testamento hasta la conclusión del canon con el libro de Apocalipsis. Dios, hermanos, lo hemos entendido, nos ha delegado la responsabilidad a su pueblo, hermanos, de preservar su palabra, de respetar su santa palabra. ¿No es así?
Y por lo tanto, hermanos, quiero decirles hoy, y quiero mostrarles a través de la historia, que hermanos, Dios, hermanos, ha preservado sin lugar a dudas providencialmente a través de hombres fieles a la palabra de Dios. ¿Cómo la Biblia entonces llegó a ser nuestra? Aquí va usted a utilizar bastante su pluma. Mire la siguiente diapositiva y ahí tenemos un pequeño mapa cronológico, por así decirlo. Ahora yo sé que pues ahí no van a alcanzar a ver, ¿no? No lo van a poder copiar, pero así es como debe quedar en su libreta, ¿sí? Pues, lo que vamos ahorita a ver a continuación son partes de ese mapa, pero al final es en uno mismo, ¿sale? Entonces comencemos, ahora sí, ¿cómo la Biblia llegó a ser nuestra? Tenemos ahí primeramente manuscritos originales. Recordemos, hermanos, que Dios inspiró a 40 autores diferentes para crear 66 libros inspirados que son la perfecta, divina, autoritativa y suficiente palabra de Dios. Ahí lo leemos en la pantalla, manuscritos originales. Aproximadamente 1400 años antes de Cristo inician a escribirse y aproximadamente 95 después de Cristo, ¿sale? Algunos lo datan en el 1500 antes de Cristo y lo culminan en el 100 después de Cristo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, por eso ahí dice claramente aproximadamente. Esas letras C y A significa cerca o aproximadamente 1400 años antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo. 66 obras distintas, 40 autores diferentes. Ahora, ¿qué pasó con esos textos originales? Lo dice ahí el mapa, no contamos con ellos. Porque a lo largo del tiempo esos manuscritos originales fueron desapareciendo por diferentes circunstancias. La principal causa, la principal circunstancia, el paso del tiempo, hermanos, degradó el material donde fueron escritos. Hasta a nosotros nos pasa, ¿no? Nos dan un ticket ahí en el Walmart, lo guardamos en la bolsa, se queda ahí unos días y cuando lo sacamos ya ni se le entiende, ¿no? Entonces imagínense, hermanos, históricamente los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes materiales, algunos en pieles de animales, ¿se imagina? ¿Qué pasa con la piel del animal? Pues, hermanos, pues, al fin y al cabo, pues se hace polvo, llamémoslo así, ¿no? Y en rollos de papiro, como le daba el ejemplo del papel. Hoy en día, pues sí, ya la tecnología ha avanzado, tenemos papel que dura más, apuntamos algo en la libreta y puede durar pues, bastantes años, pero pues en ese tiempo, hermanos, no era tan común, ¿no es así? Entonces, la principal causa, el paso del tiempo. Ahora, sí quiero, hermanos, comentarles algo que a lo mejor es un comentario nada más. Porque la realidad es que se imagina usted si todavía contáramos con los textos originales. La gente dice contar con un pedacito de la cruz de Cristo. ¿Y qué hacen? No se postran ante el Señor, ante el Rey y Salvador y se arrepienten de sus pecados y vienen a Él en fe. No, se postran ante un pedacito de madera. ¿No es así? ¿Sí o no? Y eso dicen. Dicen por ahí tener un manto que con la cara de Cristo. ¿Qué hacen? No se postran ante el Señor en arrepentimiento y fe, se postran ante el pedazo de tela. ¿Se imagina qué pasaría si tuviéramos los textos originales? La gente no trataría de entenderlos, estudiarlos, vivirlos, obedecerlos. Simplemente, como un simple ritual, se postrarían delante de ellos. ¿No es así? Entonces, por algo Dios permitió que esos textos originales desaparecieran. Pero, como hemos aprendido ya, Dios preservó de manera providencial en su amor su bendita palabra. Y aquí en la tierra lo hizo a través de ¿qué? Lo dice la siguiente parte. A través de copias en lenguaje original. ¿Se acuerdan? Como lo que hacían los reyes y lo leímos la instrucción en Deuteronomio. Cada vez que un rey ascendía al trono en el pueblo de Israel, tenía una tarea, una de tantas. Copiar de manera rigurosa la ley, ¿no es así?
Pentateuco, por así decirlo. ¿No es así? ¿Sí o no? Tenía que copiarlo de una manera rigurosa. A través de eso Dios, de manera providencial, a través de su pueblo, fue preservando, a través de copias en el lenguaje original, que es el hebreo, arameo, como el de los reyes, y también a través de traducciones a otros lenguajes y citas. Entonces, Dios hizo esto de manera providencial en su amor, preservó su palabra a través de las copias y las traducciones, a través, hermanos, de la vida de su pueblo, Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, nos vamos a enfocar un poquito más en las traducciones a otros lenguajes y citas. De las copias al lenguaje original ya contemplamos un poquito la semana pasada lo que hacían los reyes. Bueno, ahora contemplemos qué es y cómo Dios de manera providencial, hermanos, permitió que su palabra fuera preservada a través de las traducciones a otros lenguajes y citas. Y ahí en la pantalla podemos contemplar la siguiente, la primera traducción de las Escrituras. La primera traducción de las Escrituras a otro idioma fue una traducción del Antiguo Testamento a la cual se le llamó Septuaginta. Septuaginta. Usted al final se va a dar cuenta de manera práctica por qué es importante tener todos estos datos. Septuaginta, su abreviatura, ahí tiene el número 70, ¿no es así? En Códice Romano. Y esta traducción, o este trabajo de traducción inició en el 280 antes de Cristo al 100 y se terminó en el cerca del 100 antes de Cristo. Es una traducción del hebreo, partes de arameo, al griego. Podría decirse que es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Tan solo vea la fecha, ¿no? Ahí tenemos la fecha de término, 100 antes de Cristo. O sea, solamente existía el Antiguo Testamento, ¿no es así? Ahora, ¿por qué este nombre? Y ahorita lo vamos a contemplar. Porque es un aproximado a cuántos hombres, hermanos, hicieron la traducción. 70 hombres. Por eso Septuaginta. Mire, antes del siglo III antes de Cristo, no se consideraba necesario la necesidad de traducir las Escrituras, sino solo copiarlo en los idiomas originales, en el hebreo y el arameo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que todos los judíos sabían hablar y leer hebreo y arameo. Entonces, ¿para qué necesitaban traducciones? O sea, antes del siglo III antes de Cristo no se necesitaba. La necesidad de una traducción de las escrituras hebreas al griego se debió, hermanos, si usted estudia un poquito de historia, a que los judíos dispersados, es más, ahí la Biblia habla de la dispersión de los judíos, ¿no es así? Dios los dispersó por todo el mundo a causa de su pecado. Bueno, a causa de esa dispersión, hermanos, por diferentes partes del mundo, los judíos comenzaron a olvidar su idioma materno, ya que ahora su idioma nativo, con el que nacían, por así decirlo, se había convertido en el idioma griego. Y eso inclusive lo podemos notar en el hecho de que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, pero fue escrito ¿en qué? En griego, porque ellos escribían en griego. Debido ahí a la dispersión, a algo que se le conoce como helenización. Entonces ahí es un poquito de historia de la iglesia, muy interesante, de verdad. Y solamente, miren, ni siquiera lo tenía anotado, pero ahorita se me vino así el shock. Recordar que, mire cómo es Dios, o sea, cómo Dios es tan providente, porque el hecho de que el mundo en ese momento hablara en griego
fue una de las herramientas que Dios utilizó para que la palabra de Dios llegase a todo lugar. O sea, cómo Dios preparó en su soberanía y en su sabiduría al mundo para recibir la palabra de Dios. ¿No? Es algo increíble, de verdad. Entonces de ahí, de esa necesidad de que los judíos ya no, nada de hebreo, nada de arameo, nace la necesidad de la Septuaginta. De ahí, 70 eruditos, los que hicieron este arduo trabajo, cerca más bien de 70 eruditos, unos en 72, etc. Entonces recuerde, su trabajo inició cerca del 280 a.C. y culminó aproximadamente en el 100 a.C. Esta versión, la versión de la Septuaginta, fue la más usada posteriormente en el tiempo de la iglesia de los apóstoles. Y fue citada, por ejemplo, ampliamente por el apóstol Pablo. O sea, fíjense, qué interesante es esto. Pablo utilizó esta versión para hablar y citar de las escrituras. En este dato de que Pablo utilizó esta versión, podemos darnos cuenta, una vez más, que Dios aprueba las traducciones de la escritura siempre y cuando sean apegadas a los textos originales. El apóstol Pablo la utilizó. Dios, hermanos, es el autor de los idiomas del mundo entero y Él ha querido que su pueblo en toda nación escuche su voz. Recuerde, esto sí es ciertamente histórico, pero estamos notando el poder en la provisión amorosa de parte de Dios para que su pueblo pudiese escuchar su palabra. Bueno, después del trabajo de la Septuaginta, que era, recuérdelo, una traducción del Antiguo Testamento al griego. Después de eso vino el Señor Jesucristo, el tiempo de la iglesia y de los apóstoles. Y entonces recuérdelo, se empezó a compilar el canon del Nuevo Testamento, ¿no es así? Empezaron a venir las cartas del apóstol Pablo, los evangelios sinópticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se empezó a compilar el canon del Nuevo Testamento y recordemos, como ya estudiamos, que a través del tiempo, pasaron varios cientos de años, la iglesia reconoció ya de una manera oficial los libros que estaban incluidos en el canon inspirado por Dios. Esa lista tuvo un total de ¿cuántos? 66 libros. 39 del Antiguo Testamento que se encontraban en la Septuaginta y 27 copias de los escritos de los apóstoles. No dudo que hubiera por ahí alguno que fuera original, ¿no? Esta es la carta del apóstol Pablo, ¿no? Dudo que en ese tiempo. Pero bueno, se reconoció oficialmente el canon. Ahora, más adelante, en el año 382 después de Cristo, se le encargó entonces a un hombre llamado Jerónimo, lo podemos ver, traducir una versión definitiva al latín. Ahora sí, una versión definitiva, recuérdelo. Antes del 382 la iglesia tenía la Septuaginta, pero el canon del Nuevo Testamento sí, se conocía, había una lista, pero no había como tal un libro que compilara todo el Nuevo Testamento y lo uniera al Antiguo. O sea, ya se reconocía formalmente cuáles eran los libros inspirados por eran pertenecientes del canon, pero no se había compilado como lo tenemos hoy. Bueno, en el 382 después de Cristo se le encarga entonces a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. Y esta versión es conocida o fue conocida como la Vulgata latina. Se podría decir que esta, en términos generales, fue la primera, ¿qué? Biblia. ¿No es así? O sea, porque unió el Antiguo Testamento con el Nuevo, ahora sí, en una versión definitiva, al idioma ¿qué? Latín. La primera Biblia, por así decirlo, así como lo conocemos, la conocemos nosotros. Ahora, la intención de Jerónimo de traducir
el hebreo del Antiguo Testamento al latín y el griego del Nuevo Testamento igual al latín, fue que los cristianos comunes del Imperio Romano pudieran leer la palabra de Dios en su idioma. O sea, para que vea, siempre, hermanos, está ese deseo. O sea, todas estas traducciones han surgido por ese deseo que Dios ha puesto en el corazón de sus siervos. Ahora, inclusive un día el mismo Jerónimo dijo, y esto si quiere apuntarlo, la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. ¿Escuchó eso? La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia ¿de qué? De Cristo. Si tú no conoces las Escrituras, tú no conoces a Cristo. Y por eso ese deseo de que el pueblo común leyera la palabra de Dios en su idioma. Porque, hermanos, igual, a través de diferentes circunstancias, ya habían pasado cientos de años de la Septuaginta, de ese tiempo que todos hablaban griego. Bueno, ahora, hermanos, ¿se hablaba qué? Latín. O sea, así pasa, ¿no? Aquí donde estamos paraditos, antes no se hablaba español. Hace cientos de años se hablaban lenguas, hoy las conocemos como indígenas, ¿no es así? ¿Por qué? Porque estaban los aztecas, estaban, por ejemplo, los de Teotihuacán, ¿no es así? Bueno, la realidad es que con el paso del tiempo y a través de diferentes circunstancias, hoy en día hablamos ¿qué? Castellano. Y aún así, hermanos, nuestro español, nuestro castellano no es el mismo de hace 100 años, el mismo de hace 200 años ha cambiado mucho. Le aseguro que a alguien hace 100 años le decía chido, no entendía ni qué significaba eso, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pasa lo mismo. Entonces, estaba esa necesidad de constantemente traducir la palabra de Dios, con este deseo de que el pueblo escuchara de la Escritura. Pero, a pesar del esfuerzo de hombres como Jerónimo, con el paso del tiempo, lamentablemente, míreme, la iglesia, y esto lo pongo entre comillas, porque ese término iglesia ya habla de algo general, porque la iglesia ya se había hecho una institución, ahí con fines de lucro, ahí con fines políticos, bueno, una cosa tremenda que le animo a estudiar historia de la iglesia. Y si usted quiere un buen libro de historia de la iglesia, bueno, ahí tenemos a Justo L. González, un librazo al español de la historia del cristianismo, y pues ahí está la librería. No está aquí ese libro, pero se lo podemos conseguir sin ningún problema. Aquí estamos haciendo la historia así, mire, chiquito. Entonces, a pesar del esfuerzo de hombres como Jerónimo, con el paso del tiempo, lamentablemente la iglesia traiciona el propósito y la intención de Jerónimo. ¿Por qué? Bueno, con el paso del tiempo y por diferentes circunstancias, en Europa se dejó de hablar el latín. O sea, sí, para que vean, se deja de hablar el latín. Otra vez, ¿otro qué? Otro cambio. Y se hablaba ahora variantes de alemán, de francés, de italiano, de español, etcétera, que eran conocidas como las lenguas vulgares. El problema era que el texto de la traducción Vulgata de Jerónimo, que estaba en latín, solo la entendían las personas letradas, las personas estudiosas. La mayoría de esas personas eran sacerdotes de la Iglesia Católica. Ya no decimos un saltote de historia, obviamente, estamos saltando así cientos de años. Si a usted le interesa saber cómo se convirtió la Iglesia de los Apóstoles en la Iglesia Católica, o cómo llegó a eso, hay que estudiar historia, hay que leer. Y es muy interesante el tema. Siempre en realidad nosotros hemos entendido, y por eso le hacía así, la iglesia, que la iglesia de Dios siempre ha sido una y siempre ha sido fiel a Dios y a su palabra, ¿no es así? Entonces, la iglesia, porque la iglesia no es un templo, no es una institución, la iglesia la forma a cada creyente verdadero en Cristo. Y siempre a lo largo de la historia hubo personas como Jerónimo,
vamos a citar algunas más, que fueron fieles a Dios y ellos eran la verdadera iglesia. ¿Sale? Bueno, el problema era entonces que ese texto de traducción en latín solo la entendían los sacerdotes católicos. Es como, imagínense si nosotros como mexicanos tuviéramos la Biblia a la disposición en nuestras manos, pero estuviera en alemán. ¿Usted le entendería? Bajen, bujen, bujen. Nein, 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 dicen los videos de Hitler, ¿no? Sería el único que lo entendiéramos. Imposible entenderlo, ¿no es así? Bueno, la realidad, hermanos, es que el pueblo común, corriente, no entendía la palabra de Dios. No podía leer las escrituras porque no la entendían. De una manera intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron cerrar el libre acceso a las escrituras, porque uno podría decir hasta aquí, pues que se traduzca al español, que se traduzca al alemán. Se acabó, ¿no? Se tradujo al griego, se tradujo al latín, pues ahora que se traduzca. Bueno, no es así. La Iglesia Católica prohibió la traducción de las escrituras. La Iglesia Católica cerró el libre acceso a las escrituras. Mantuvo para sí el privilegio de interpretarla para la gente y predicarla solo en latín. Por otro lado, se desalentó y se castigó, incluso con la muerte, la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares. En algún momento llegué a leer que un padre había sido quemado por haber rezado o enseñadole el Padre Nuestro a sus hijos en un idioma que no era el latín. Nada más para que vean. O sea, ese ni siquiera tradujo la Biblia. Simple y sencillamente le enseñó a sus hijos en otro idioma el Padre Nuestro y lo quemaron. Ahí les va, ¿no? Entonces se desalentó. Eso que venía haciendo, traducción para que el deseo de Jerónimo, como de otros hombres, de que el pueblo de Dios tuviera la palabra de Dios ahí a la mano y pudieran leerla y conocer a Cristo, como lo decía él, se desalentó. Se comenzó a castigar a la gente que trataba de hacer eso. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Dios siempre, como les repito, tiene un remanente fiel, la verdadera iglesia. Y a través de diferentes circunstancias hizo que varios cristianos se diesen cuenta de la necesidad del texto sagrado en su vida y en la vida de los demás. Uno de ellos, como lo dice la pantalla, fue John Wycliffe y algunos de sus seguidores, quien en 1382, ¿está de acuerdo? Ya avanzamos bastante, ¿no? Como les estoy diciendo, estamos haciendo unos saltotes así de historia, pero estamos recalcando los puntos más importantes. En 1382, John Wycliffe fue uno de esos hombres quien Dios utilizó junto con sus amigos para, seguir, produciendo traducciones para que la gente pudiera escuchar la palabra de Dios. Porque durante bastantes años hubo un tiempo de oscuridad, donde la gente, no podía leer la escritura, no tenía acceso a la palabra de Dios. Por eso le digo, hermanos, que nosotros debemos valorar mucho. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta por pecado. Y aquellos que son indiferentes ante la escritura, hermanos, están pecando delante de Dios. Bueno, John Wycliffe y sus amigos produjeron traducciones de la Biblia completas al inglés. Ahora, toda esta, transformación dentro de la iglesia de Dios, lo sabemos. Dios la estaba disponiendo para preparar la conocida ¿qué? Reforma protestante. Una de las frases que resume la reforma es esta: después de las tinieblas, luz, que es la palabra de Dios. Todos los protestantes, no solo John Wycliffe, que podríamos decir que era protestante, aunque es antes de la reforma, pero todos estos hombres, antes y después de John Wycliffe, insistieron en la ardua necesidad de llevar la Biblia al pueblo.
Pero la Iglesia Católica, hermanos, se resistía y perseguía a aquellos que hacían tal obra. Pero con todo y esto, hermanos, los reformadores, siendo usados por Dios, lograron su objetivo. Y como les repito, hermanos, Dios dispuso todas las cosas. ¿Qué tenemos ahí como dato? En 1525 al 35 tenemos la primera traducción impresa, subrayamos eso, por William está difícil, ayúdenme, William Tyndale. ¿No es así? Eso hasta en la escuela nos lo enseñan, en la escuela secular. La imprenta, ahora sí. Como les repito, Dios, hermanos, de manera providencial, poderosa y a través de su pueblo, preservó, o más decir, preservó la palabra de Dios y ha preparado la historia, hermanos, de manera que su pueblo pueda conocer su voz a través de la Escritura. Y tenemos ahí un ejemplo, la imprenta. Porque la imprenta fue una herramienta poderosa para la divulgación de las Escrituras. Tan solo, hermanos, el primer libro impreso fue ¿qué? La palabra de Dios. Se les dice, primera traducción impresa por William Tyndale. Repito, es que el inglés, la verdad, no se me da. Entonces, contemple eso, hermanos. Todo esto, la imprenta, hermanos, el corazón de los reformadores, Dios en su bendita providencia, hermanos, hizo que se lograra el objetivo. Ahí no está en la pantalla, pero mire, en 1524 se traducía la Biblia entera al holandés. En 1534 la Biblia entera por Lutero al alemán. Lutero es conocido como el padre de la reforma, y no era ese más que su deseo, que la iglesia, hermanos, conociera la palabra de Dios. Por cierto, él muchas veces lo dijo, él no quería destruir la iglesia católica, él quería reformar la iglesia católica. O sea, que se arrepintieran de sus pecados y se sometieran a la palabra de Dios. Ese es un corazón de un verdadero creyente. Él nos dijo, hijos del diablo, están equivocados, yo tengo la verdad y solo la verdad. No, arrepiéntanse, vuélvanse a las Escrituras. En 1549 apareció la Biblia checa. En 1563 fue publicada la Biblia de Brest, una traducción al polaco. Dice, estaba prohibido. Y a pesar, hermanos, de todas las advertencias, a pesar de toda la persecución, hermanos, muchos de estos hombres fueron perseguidos incansablemente hasta la muerte, pero ellos persistían, hermanos, de que el pueblo de Dios pudiera conocer su voz a través de su palabra. Nosotros, esta Biblia, hermanos, está manchada de sangre, porque muchos hombres dieron su vida para que tú y yo la podamos tener en nuestras manos. Y en 1569, ahora sí, lo dice la pantalla, aparece por primera vez una traducción completa de la Biblia al español, que es nuestro idioma, a menos que usted sea francés o alemán. Conocida como la Biblia del oso, debido a su portada. Esta Biblia fue traducida ¿por quién? Por Casiodoro de Reina. ¿Le suena? Reina. ¿A qué le suena? A Reina Valera, pero nada más es una parte, reina, ¿no es así? Bueno, este hombre, hermanos, a pesar de ser perseguido por la Iglesia Católica, hermanos, él tradujo por primera vez de una manera completa. Antes había ahí partes, pero ahora sí de una manera completa la Biblia al español, la cual tiempo después, como lo dice la pantalla, Cipriano de Valera la revisa y corrige algunos detalles ahí en 1602, y así se convierte
ciertamente en la Biblia del Cántaro, igual debido a su portada es llamada así, pero mejor aún en la Reina, por Casiodoro de Reina, y ahora sí, Valera, por Cipriano de Valera, la Reina Valera. Después, hermanos, vinieron más revisiones, si lo pueden ver en su pantalla, en 1862, en 1909, obviamente ahí ya Cipriano de Valera ya estaba con el Señor, en otras revisiones, y pues vino, hermanos, la revisión de 1960, que es la revisión que normalmente nosotros usamos. Una revisión, valga la redundancia, revisada por un grupo de biblistas eruditos, los cuales se apegaron a las copias más antiguas de los textos originales con las que contaban en su tiempo. Fíjense cómo saltamos así en la historia, ¿eh? Cómo Dios, hermanos, ha preservado su bendita palabra a través de su pueblo. Pero en 1947, como dice ahí la diapositiva, vino un glorioso descubrimiento: los rollos del Mar Muerto, rollos en las cuevas de Qumran. Ahí se encontraron, hermanos, colecciones de copias de textos de la Escritura mucho más antiguos que con los que se contaban antes de ese descubrimiento. Y por lo tanto eran textos más apegados a los textos originales. Y ahí viene bastante información, pero en resumidas cuentas, mire, yo escribo una carta, es el 2020, ¿no? Fulanito de tal la copia en el 2030, y así sucesivamente, va avanzando el tiempo y van haciendo copias y copias. Bueno, resulta ser, hermanos, que conforme iba avanzando el tiempo, había pequeños y ligeros cambios en esas copias. Pues obviamente, y como lo hemos entendido, hermanos, Dios no preserva de manera milagrosa su palabra aquí en la tierra. Su palabra es pura y perfecta, ¿en dónde? En los cielos. Pero aquí en la tierra Él ha encargado a hombres, y esos hombres no son perfectos, esos hombres fallan. Bueno, hermanos, de repente ahí alguno le agregaba algo, de repente alguno le quitaba algo. Entonces, estos rollos del Mar Muerto eran rollos más antiguos que con los que hasta esa fecha se contaban. Entonces, por lo tanto, al ser más antiguos, se les daba un peso más de confianza en que eran más apegados a los textos originales. ¿Qué trajo como resultado, así de una manera bruta, eso? Lo dice la pantalla: nuevas traducciones. Como la traducción de la Biblia de las Américas, como la traducción de la Nueva Versión Internacional, como la Nueva Traducción Viviente, como la Lenguaje Actual, etcétera, 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 etcétera. Estas traducciones ya no se basan en los rollos en los cuales los traductores, en las copias en las cuales los traductores se basaban antes del descubrimiento para hacer las traducciones de la Biblia. Ahora estas nuevas traducciones se basan en los textos que se han descubierto, ¿le puede regresar? En los textos que se han descubierto en los rollos del Mar Muerto. ¿No es interesante? Ahorita usted se va a dar cuenta por qué es interesante. Muy interesante, porque aunque este descubrimiento no hizo otra cosa más que confirmar que aquellas copias que habían sido utilizadas, por ejemplo, por Cipriano, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran, hermanos, palabra de Dios, porque coincidían de una manera 99%, por así decirlo, con los rollos del Mar Muerto. Hubo ahí algunos ligeros cambios, y las nuevas traducciones contienen esos ligeros cambios, y ahorita los vamos a contemplar. Entonces, este descubrimiento sin duda confirmó que las traducciones como la Reina Valera eran excelentes traducciones, pero ciertamente agregó detalles de revisión nunca antes vistos. Hasta hoy día, y eso no está anotado, pero si gusta anotarlo, la Biblia se ha traducido de manera completa a un aproximado de 600 idiomas.
ejemplo, eso, 600 idiomas. Y aproximadamente 2000 de manera parcial. Gloria a Dios, hermanos, por la vida y el arduo trabajo de cientos de hombres que han dispuesto su vida para esta tarea. Pero aún queda más, hermanos, cerca, que no lo crean, de 4000 idiomas carecen de escritura. Hay mucho trabajo todavía por eso. Oremos por toda esa gente que se dedica a traducir la palabra de Dios, a llevar el evangelio a las partes más recónditas del mundo. Ahora, hay unas imágenes ahí para que las pueda contemplar. Por ejemplo, esa es una parte de una copia escrita en un papiro. Así es como los expertos biblistas traducen la palabra de Dios, contemplando esas copias. Y algunas son, pues así, relativamente de un tamaño proporcional, pero otras, miren la siguiente diapositiva. Y esa ya está ampliada, o sea, estamos hablando de un pedacito así. O sea, nuestros textos de la Escritura son copiados de la manera más efectiva posible, pero algunas partes están sin un pedazo, otras son un pedacito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, hermanos, miles de copias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las más antiguas, las encontradas en los rollos del Mar Muerto. Siguiente diapositiva. Ahí está una imagen, hermanos, de las cuevas del Qumran. Un pastor ahí con sus ovejas cerca del Mar Muerto. Pues casi la historia, ¿no? Se pierde la oveja, va en búsqueda de la oveja y se encuentra con una biblioteca. Es el descubrimiento más grande de nuestra época hasta hoy en día. Y esos textos, como les repito, que se encontraron ahí, hay documentales, ¿verdad?, hermosos que hablan acerca de eso. Y les repito, miren, un día no les puedo comentar ampliamente, pero esos textos, les repito, no hicieron otra cosa más que confirmar que lo que se había creído que era palabra de Dios, verdaderamente era palabra de Dios. Continúa, por favor. La siguiente diapositiva es una imagen solamente para que lo pueda ver y grabárselo, de la primera traducción completa al español. ¿Recuerda cómo le llamaron? La Biblia, ahí lo anotó, del oso, debido a su portada. Ahí tiene a un oso comiendo ¿de qué? Del panal, aludiendo al texto, tu palabra es más dulce que la miel. ¿No es así? ¿Quién tradujo esa Biblia completa al español? Casiodoro de Reina. ¿No es así? Inclusive si usted tiene una Biblia Reina Valera, lo dice claramente al principio. Antigua versión de Casiodoro de Reina 1569. La siguiente diapositiva ahora es de la primera, por así decirlo, Reina Valera. La revisión de Cipriano de Valera en 1602, que fue, hermanos, una conocida así, debido a la imagen, la Biblia del cántaro. ¿No es así? Ahí está un hombre, hermanos, bebiendo de la fuente del agua de aquel que bebe, nunca jamás tendrá ¿qué? Sed. Y abajo tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera agregaron: la palabra de Dios permanece para siempre. Texto. ¿No es así? Creo que hay otra imagen, ¿o ya no? Bueno, ahora solamente para terminar, hablemos un poco de la fiabilidad de las... La siguiente, por favor. La fiabilidad de las traducciones, recordando lo que dice Deuteronomio 17, 18 al 20, lo que nos enseña más bien, que las copias y traducciones son palabras de Dios en medida en que corresponden a los originales. Acuérdense que eso ya lo habíamos contemplado, ¿sale? Pero les quise que pudieran contemplar eso, hermanos, para que estén firmes en qué traducción es la mejor, pensando en español. Hay traducciones que traducen palabra por palabra, y esa es la manera más fiel a los textos originales. Y tenemos ahí dos ejemplos en el español.
Biblia a las Américas y la Reina Valera, ojo, 1960. ¿Por qué podemos confiar en la Reina Valera 1960 y en la Biblia de las Américas? Porque son traducciones que han sido hechas palabra por palabra. ¿No es así? Ahora, hay revisiones contemporáneas de la versión Reina Valera, revisiones actualizadas. No son revisiones que se desechan, pero preferimos quedarnos, por así decirlo, como base con la revisión de 1960 debido a lo que les comenté. Un grupo de biblistas eruditos se unió y fueron fieles a la escritura, palabra por palabra. Ahora, muchos cristianos, muchos eruditos de la palabra de Dios ponen aún por encima de la Reina Valera a la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque la Biblia de las Américas fue una traducción que, recuérdelo, que surgió en base a los textos encontrados en el Mar Muerto. La Reina Valera 1960, no. No, o sea, es con lo que antes se contaba, con las copias que antes se contaban. La Biblia de las Américas ya está basada en los textos más antiguos. Pero aún así, la Reina Valera 1960 no deja de ser una traducción fiel en la que podemos confiar, porque los que lo hicieron, los que la revisaron, fueron fieles a los textos originales. Y recuerde que los textos de antes del Mar Muerto y los textos después del Mar Muerto coincidían, hermanos, en un 99.9%. ¿Sale? Entonces ponen por encima la Biblia de las Américas. Las nuevas revisiones de la Reina Valera, como la contemporánea, o más específicamente la actualizada, Reina Valera actualizada 2015, está basada también en los Mar Muertos y se puede ocupar. Pero nuestra recomendación, hermanos, es que ustedes siempre tengan como base de estudio alguna de estas dos: la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Ahora, hay traducciones que traducen frase por frase. Y entonces, al fin y al cabo, como que sí cambia entonces un poco a los originales, no mucho. Siguen siendo fieles a los textos originales, a las copias de los textos originales, pero no son tan fieles como lo es las que traducen palabra por palabra. Ejemplo de las que traducen frase por frase: Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. ¿Vale? Entonces, ya ahí, hermanos, pues es un 50-50, ¿no? Para así decirlo. Preferimos, hermanos, tener como base las Américas y la Reina Valera. Recuérdelo, las traducciones son hechas por hombres. Ciertamente Dios preserva pura y perfecta su palabra en los cielos, pero aquí en la tierra, hermanos, se la ha depositado ¿a quién? A los hombres, esa responsabilidad, a su pueblo. Y mucha gente ha hecho ¿qué? Mal. Estas traducciones son, hermanos, confiar, lo estamos viendo en qué grado, son dignas de confiar, estamos viendo en qué grado. Pero yo le comentaba de la traducción del Nuevo Mundo, la que ocupan los testigos de Jehová. Esa es una traducción que no está apegada a ninguna copias de los textos originales. En algunas partes, pero cuando les conviene, porque en otras, hermanos, han sido totalmente infieles a los textos originales. Pero estas traducciones son fieles, sobre todo las que traducen palabra por palabra. Y inclusive, por eso mi papá, hermanos, predica con la Reina Valera. La manera de predicar, de ir a los textos originales, porque recuerden, esos son los inspirados por Dios, no las traducciones. Esa manera de ir a los textos originales, bueno, hermanos, no se podría hacer con las que traducen frase por frase o parafraseando. Tal vez con las de frase por frase un poco, pero ahorita con las que vamos a ver al final, no. Tienes que ir a las de palabra por palabra. Ahora, ¿por qué? Porque hay traducciones que traducen parafraseando. ¿Cómo es esto? Ellos leen el texto original y prácticamente lo interpretan. O sea, lo interpretan.
sea, lo hacen más chiquito, lo hacen más extenso, dependiendo cómo se entienda, mejor dicen ellos. Pero eso no es ser tan fiel a la Escritura. Inclusive, hermanos maestros del seminario, yo le puedo comentar, hablando acerca, por ejemplo, del lenguaje actual, dicen, esta es una media Biblia. No es una Biblia completa, porque no está 100%, 99% apegada a los textos originales. Esta es una Biblia que parafrasea, y por eso a mucha gente se le hace facilita entenderlo. Pues se la están interpretando, prácticamente se la están predicando. ¿Y cómo sabes que su interpretación es correcta? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más ideal? Leer, hermanos, los textos tales y como fueron escritos, y, hermanos, que sea Dios ayudándonos a darle la interpretación correcta. ¿No es así? En esas traducciones tenemos, por ejemplo, traducción en lenguaje actual, Biblia al día y Palabra de Dios para todos. Son un ejemplo, hay más traducciones, ¿eh? Ojo, no estamos diciendo, la lenguaje actual es del diablo, estas versiones hay que descartarlas. No, pueden ser utilizadas, hermanos. Hay una palabra, se me fue ahorita, como, no quería que se me fuera y se me fue, consulta, solamente, como consulta. ¿Tienes alguna duda en un texto? Vas a estas versiones. Ahora, lo ideal siempre es, hermanos, ir a los textos originales. ¿Por qué cree que necesitamos pastores y predicadores y congregantes preparados? ¿No es así? Porque qué hermoso es y qué bendición es, hermanos, poder tener pastores, líderes, predicadores que puedan decirte, mira, el texto original dice esto. ¿Se acuerdan de un ejemplo bien clarito? La palabra que la mayoría de las versiones no han sido fieles a esa traducción. Doulos, esclavo. ¿Cómo la traduce nuestra Biblia? Siervo. Un siervo es muy diferente a un esclavo, porque el siervo trabaja por un salario. ¿No es así? ¿El esclavo? No. El esclavo trabaja porque tiene que trabajar. ¿Nosotros qué somos? ¿Siervos de Dios o esclavos de Dios? Según nuestras traducciones, siervos. Según el texto original, esclavos de Dios. Ya es diferente, ¿no? Porque un esclavo no tiene voluntad. El siervo en cualquier momento le dice, renuncio. Bueno, en nuestro caso no, porque nosotros somos esclavos y tenemos un Señor que es Cristo Jesús. Así que solamente como comentario. Ahora, para que podamos contemplar la importancia de saber esto, porque unos pueden decir, ¿y esto de qué me sirve, hermanos? ¿Qué tal si algún día, hermanos, alguien le pregunta si puede abrir su Biblia? Yo sé que no la abrió hoy, era más que nada mera información. Usted sabe que no hemos estado haciendo esto en estas 7, pero en este caso era importante. Y las siguientes 2 semanas vamos igual a ver cómo se conforma la Biblia. Vamos a ver un bosquejo de la palabra de Dios para que podamos contemplar a una sola, que es la Escritura. Y esto nos va a ayudar en nuestro estudio y en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, del valor que tienen las Escrituras. ¿No es así? Y bueno, mire, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien les dice, oye, ¿qué dice Mateo 17, versículo 21? Si yo hablo mi Reina Valera, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero si yo abro mi nueva versión internacional, ¿qué cree? No existe tal versículo. No está. Por mucho que yo le rebusque en la nueva versión internacional, Mateo 17, 21 no está en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, ni en la Biblia de las Américas. Y este es un ejemplo de bastantes, de bastantes. En estas nuevas versiones, palabras son omitidas, frases enteras, versículos completos. No existen en eso. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le va a responder? Este es su libro. Le pertenece a usted. ¿Qué les va a dar como explicación? Lo estamos contemplando hoy. Estas traducciones, la Reina Valera no fue, hermanos, basada en los textos escritos o encontrados en el Mar Muerto, pero esta sí. Lo que pasa es que en esos escritos, en esos rollos del Mar Muerto, esos textos, en esas copias, no estaban. Esas palabras no estaban.
solamente como comentario. Y eso les dejo para que vean la importancia que tiene estudiar estos temas, conocerlos. El que no existan estos versículos, en estas versiones, el que no existan estas palabras, no es cuestión de desecharlas. No. Simple y sencillamente nos muestran, hermanos, que lo que venimos diciendo desde el principio, Dios, hermanos, no preserva milagrosamente su palabra en la tierra, solo en el cielo. En la escritura lo hace a través de ¿qué? De hombres. Y hombres llegaron a agregar ¿qué? Palabras y frases en la escritura. Hermano, entonces esto ya no es palabra de Dios. Sí, porque por ejemplo, la oración, aunque podemos decir que 17:21 no existe, la oración la encontramos en muchas más partes de la Biblia. El ayuno lo encontramos en muchas más partes de la Biblia. ¿No es así? Entonces, es cuestión, hermanos, de admirar, hermanos, la sabiduría de Dios, pero a la par la grande responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, de preservar las escrituras y de valorar, hermanos, cómo Dios a través de su pueblo y a través de todos estos mártires ha preservado la escritura para que este libro pueda estar en tus manos. ¿Cómo llegó la Biblia a ser tuya? Lo has contemplado. Lo has contemplado. Entonces, hay muchas dudas, hay muchos comentarios en esta cuestión de que no hay un versículo. No diga, ay, le quitaron a... No, hermanos, como les repito, un 99% de esos textos concordaban que lo que habíamos creído y enseñado era la palabra de Dios. Mateo 17:21, le repito, la oración y el ayuno está en toda la demás escritura, no hay ningún problema. Estas nuevas traducciones, hermanos, son más apegadas a los textos originales. Por eso les repito que algunos ponen la Biblia de las Américas aún por encima de la palabra de Dios. Eso significa que nuestras traducciones no son perfectas. Son un 99% perfectas, pero un 1% no son perfectas. Por eso la importancia de estar ¿qué? Preparados. Y de valorar cuando en la predicación nos dicen el griego en esta palabra, el hebreo en esta palabra. Y escuchar atentamente a la voz de nuestro Dios. ¿Sale? Les animo la siguiente semana. Vamos a comenzar a contemplar un panorama de toda la escritura, del Antiguo Testamento primeramente y después del Nuevo Testamento. Eso significa fechas, eso significa temas de cada libro, personajes importantes, el propósito de cada libro, el propósito de toda la escritura. Qué interesante es, por ejemplo, cuando leemos o contemplamos que el Evangelio de Juan fue escrito para mostrar que Jesús es Dios. Ahora podemos mirar el Evangelio de Juan con una perspectiva correcta. ¿No es así? Y así en toda la escritura. Así que, ánimo, hermanos, ¿por qué no agradecemos a nuestro Dios? ¿Por qué no merecemos tener su palabra en nuestras manos? Pero la tenemos, hermanos. Aquí está la palabra perfecta de nuestro Dios. Oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has escuchado, Señor, nuestra, Señor, necesidad de conocerte más y de contemplar tu gloria, Señor. Hoy la contemplamos, Señor, a través de la historia. Historia, Señor, que tú tienes en tus manos. Historia que tú has escrito, Señor. Historia, Señor, que has desplegado para que mis hermanos y yo podamos tener tu palabra, Señor, en nuestras manos, Señor. Te agradecemos, te damos gracias, Señor, porque no lo merecemos. Te agradecemos por usar la vida de cada uno de esos hombres, Señor, que dejó a un lado la comodidad, que dejó a un lado, Señor, el amor propio, que dejó a un lado el egoísmo y los intereses personales para beneficio, Señor, de todo tu pueblo. Que podamos tener la misma actitud hoy en día, Señor, de valorar tu palabra, Señor, y de llevarla a todo aquel que la necesita. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De esa misma manera,